Toda la iglesia, y por qué digo formalmente, porque también saludo a los que nos estén viendo a través de las redes sociales. El Señor los bendiga y que podamos preparar nuestro corazón como una buena tierra para recibir su palabra. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo ya está en este lugar. El Espíritu Santo dice que le plació habitar en nosotros en este tabernáculo. Nosotros somos un tabernáculo, un edificio de Dios. La iglesia, la congregación es un tabernáculo, es una casa espiritual y nuestro hogar también es un hogar donde la presencia de Dios habita. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante que podamos tener fe. Y el título justamente que le he puesto a la administración en este día es que el Señor nos encuentre con fe. Aperturábamos la mesa proclamando hasta que Él venga, porque hasta que Él venga están aconteciendo muchísimas cosas. Pero hay dos caminos que justamente están trazados de forma paralela. El mundo, el sistema, un mundo de tinieblas que el Señor reprenda, un cielo celeste que no es el cielo de Dios porque dice que ahí hay huestes contrarias, que el Señor las reprenda, pero nosotros estamos en el reino de Dios, donde hay otra cultura, donde hay otro lenguaje, donde hay otros parámetros. Y gloria a Dios por eso. Y dice que eso se inició por medio de la fe. Y la inició el Señor porque dice que Él es el autor, Él es el comienzo de nuestra fe. Nuestros corazones asumieron fe, reconocieron fe desde el momento en que Él ingresó a nuestro corazón. Él es el autor, pero también es el consumador, Él es el final. La Escritura así lo manifiesta, Él es el principio, pero también Él es el fin. Y la fe, hasta que Él venga, también necesita ser perfeccionada. Porque estamos hablando de que Él nos metió en un proceso de perfeccionamiento que va a concluir hasta el tiempo en que Él regrese. O sea que estamos en un buen lugar, en las manos de Dios. Si la gracia del principio alcanzó para redimirnos, cuánto más esa gracia que dice que será mayor, alcanzará para que nosotros podamos estar a la altura de la plenitud de Cristo y ser levantados. La iglesia tiene que ser levantada. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros nos estamos preparando. El Señor tenga misericordia y nos dé fuerzas para abandonar todo lo que no pertenece a su reino y poder alinearnos a su palabra. Para eso necesitamos fe. Hasta que Él venga necesitamos tener paciencia. Hasta que Él venga tenemos que reconocer que hay enemigos que se levantan contra el perfeccionamiento. Por eso dijimos que hace falta permanecer, tener constancia y tener perseverancia. Entonces vamos a estar batallando contra todos esos enemigos, que el Señor los reprenda, todos esos enemigos que quieren corrernos de la fe, apagarla, disminuirla. Entonces tenemos que estar atentos. También aprendíamos que hay dos instancias en las que podemos estar como creyentes: esperando al Señor o teniéndolo por tardanza. Pero la Biblia dice que el Señor no retarda su promesa. El que ha de venir, vendrá. Simplemente en su bondad, que es mucha y que es desde siempre y para siempre, en su misericordia, está esperando que todos procedan al arrepentimiento, que se vuelvan a Dios. Y nosotros no estamos excluidos. Necesitamos volvernos a Dios, pero yo ya vengo a la iglesia, decimos. Nosotros necesitamos estar en comunión con el Señor, porque en ocasiones estamos lejos y no nos damos cuenta, o en ocasiones estamos lejos y sí nos damos cuenta, e ingresamos en estadios de necedades. Por eso necesitamos permanecer,
pero permanecer en el Señor. Permanecer en el Señor va a hacer que estemos unidos como familia. Permanecer en el Señor va a tener como consecuencia que permanezca en la iglesia. Que permanezca en el Señor, que es estar en comunión con Él, va a hacer que pueda fortalecerse mi matrimonio. Que mis hijos puedan estar siendo instruidos, disciplinados, exhortados. Todo lo que el Señor provee para que podamos estar en firmeza. Cuando nosotros estamos posicionados en aquellos que sí esperan al Señor y lo esperan con ansias, entonces la situación es distinta. Viene la paciencia del Señor, que no es una paciencia natural, es una paciencia espiritual para poder aguardar correctamente a aquel que consideramos que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador y que va a venir a buscarnos. Entonces la fe claramente es necesaria. Hablábamos también que no podemos estar distraídos, no podemos estar a la intemperie, no podemos estar como que nada ocurre, porque proféticamente la iglesia está cumpliendo un rol fundamental. Los escenarios están listos para el retorno de Jesucristo. Pero lo que tenemos que tener bien en claro es que Él viene con un objetivo claro, que es tomar a su iglesia, llevarla a las bodas del Cordero. Eso será en los cielos con Él, porque hay una mesa que está preparada. Sobre la tierra habrá 7 años de tribulación, 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación, donde dice que será un tiempo terrible, como nunca antes se vivió sobre la tierra. Un lugar y un tiempo que no fue preparado para la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene preparado un banquete. Las bodas ciertamente están listas. Están listas. Y el Señor ha dejado vestiduras de lino fino, resplandecientes y limpias, que son las obras justas de los santos. Las obras de fe. Por eso, entre muchas de las cosas que nosotros estamos llevando adelante, tenemos que estar despiertos. No tenemos que dejar de velar. Hablábamos que no nos referimos específicamente a no dormir en el orden natural, porque eso produce cansancio, produce enojo, malestar, sino estar velando despiertos espiritualmente. Como el centinela aguarda el sol de la mañana, así nosotros como iglesia tenemos que aguardar al sol de justicia, porque en sus alas Él trae la salvación. Amén. Por eso, mis amados hermanos, si decimos hasta que Él venga, tenemos que tener presente que necesitamos fe y que esa fe sea aumentada para que cuando Él regrese, el Señor, nuestro Salvador, nos encuentre con fe. La Nueva Biblia Latinoamericana dice algo extraordinario. Romanos capítulo 10, verso 17, dice así. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que la fe viene del oír. Vamos a detenernos ahí. La fe viene del oír. La fe viene del oír. Pero hay una segunda instancia, no menos importante. Y dice, y el oír por la palabra de Cristo. No oír cualquier cosa, oír la palabra de Cristo. ¿Cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Cristo. Si nosotros estamos debilitados en la fe, tenemos que estar dispuestos, correr a las fuentes donde oímos la palabra de Cristo. Hoy, mi amado hermano, nuestra fe va a ser aumentada. Nuestra fe es aumentada. Es más, desde el primer instante en que cruzamos el umbral de la puerta de la congregación, nuestra fe es aumentada. Porque seguramente en estos días ocurre que oímos un montón de cosas. Acontecen un montón de cosas. Hay un montón de operaciones contrarias. Por eso necesitamos oír la palabra.
Pero oír la palabra también viene por nuestra comunión con el Señor. Oír la palabra en el orden espiritual también tiene una implicancia de que necesitamos leer las Escrituras, porque entonces vamos a estar escuchando lo que Dios quiere decirnos. Nuestro devocional personal, independientemente de lo que oímos en la congregación, en una radio, en una predicación, en una alabanza, porque la fe viene de esa forma. Les decía, si nuestra fe está debilitada, necesitamos ir a las Escrituras. Necesitamos ir a Cristo, porque la palabra es Cristo y Cristo es la palabra. Yo lo vengo proclamando en el nombre de Jesús, sostenido y cimentado en la palabra, que dice que en el principio era el verbo, en el principio era la palabra. Él es el principio. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. O sea que la palabra estaba con Dios. La palabra era Dios. La palabra es Dios. Cristo es la palabra. ¿Querés estar cerca del Señor? ¿Cómo hago para acercarme al Señor? Necesito acercarme a la palabra. Y Él se va a revelar, Él se va a manifestar, Él va a sanar, Él va a hacer señales, Él te va a hacer crecer, Él va a traer un aumento. Necesitamos oír la palabra y dejarnos de oír lo que no es conveniente, lo que no nos edifica. Poner la palabra como un filtro en nuestros oídos, como un filtro en nuestros corazones, para que ingrese solamente lo que viene de parte de Dios. Eso nos va a hacer tener discernimiento para poder separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Ministrábamos con los chicos en el día de ayer y hablábamos acerca de lo que acontece en el tiempo final. Necesitamos tener la mirada de Cristo. Necesitamos mirar como Él mira. Y les preguntaba por qué. Y ellos, obviamente, porque están bien enseñados, respondían desde lo más profundo de su corazón para no ser corridos, por ejemplo, me decían ellos. La segunda respuesta que tuvieron fue para que podamos saber lo que está bien y lo que está mal. Y yo decía, gracias, Señor, porque en el tiempo final dice que la iglesia va a ser dotada de un discernimiento para que justamente puedan identificar lo santo de lo profano. Extraordinario. Y en última instancia, el llamamiento del Señor para que nosotros podamos llevar adelante nuestra vida de fe, así como Él lo ha determinado. Mirar cómo Él mira, identificar todas las cosas según Cristo. Si no tenemos esa mirada, vamos a estar en un lugar incorrecto, pensando en vaya a saber qué, bajo los afanes de esta vida y de estos días que el Señor nos aclaró que iban a estar todos los días. Cada día tiene su propio afán, pero hay una solución, hay una respuesta para no centrarnos en esas cosas, y es buscar el reino de Dios y su justicia. Y vamos a tener ahí presente justicia, 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 porque claramente el Señor hará justicia. Vamos a introducirnos un poco más. Lucas capítulo 18, tengo la versión Reina Valera 1960, y él enseña a través de una parábola, haciendo una comparación, pero que no es un cuento, es una verdad espiritual que nosotros tenemos que abrazarla. Lucas capítulo 18, ¿lo encontró? Dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez. Dijimos justicia y ahora el Señor está haciendo mención a un juez. Pero tenía una particularidad este juez, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. El verso 3 dice: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme
justicia de mi adversario. Había una situación particular, así como muchas veces nosotros las tenemos. Entonces estaba solicitando justicia. Pero este juez, como dice la Escritura, era un juez injusto, pero él quiere enseñarnos algo. Verso 4. Y él no quiso por algún tiempo hacerle justicia, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, tenía claras las cosas, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, ¿qué dice? Le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y claramente si está en injusticia, está hablando de una paciencia natural. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Ténganlo presente, estaba diciendo. Oíd, presten atención. Entre muchas de las acepciones de la palabra oíd, una significa prestar atención. Y Jesús lo dijo así, oíd lo que dijo el juez injusto. Verso 7, pregunta, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Yo digo amén. Si alguien injusto hasta puede obrar en justicia, está bien, era su oficio, cuánto más aquel que tiene la potestad de la justicia, porque dice que solo Él es justo. Y lo dijese Jesús, haciendo referencia a sí mismo. Perdón. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? 3 preguntas hace. Hace una referencia y pareciese que está hablando de otra cosa y de repente viene a preguntar si cuando Él venga, porque acá está la iglesia de los escogidos, yo digo amén, de los que quieren alcanzar fidelidad al Señor. Fuimos llamados, escogidos y queremos ser fieles al Señor. Si desde la injusticia que acontece sobre la tierra se operan justicias, nosotros tenemos que tener por seguro que Él hará justicia con nosotros. Y eso será por medio de la fe. Por eso en el tiempo final el Señor, cuando venga, tiene que encontrarnos con fe. Con fe. Con fe. Abrazados a sus promesas. Sabiendo que lo que Él dijo es sí y amén. Que Él va a transformar mi vida, mi casa, la de mis hijos, porque Él hará justicia. Y lo hará por medio de que hemos creído en Él. Creí, por tanto hablé. Creo, por tanto proclamo una verdad inefable, que no se puede corromper, que fue llamada a dar fruto y que puede alcanzar un estadio del 100%. Quizás estés en el 30%, quizás estemos en el 60%, pero el Señor tiene el poderío para que esa fe alcance el 100%. Él estaba haciendo mención a algo que ocurrió, pero luego viene y dice de nosotros, de los que han iniciado la fe, los que están transitando un camino de fe, tienen que terminar el camino con fe. Yo sé muy bien en quién he creído. Eso es lo que tenemos que manifestar. Sabemos muy bien en quién hemos creído. Él hará justicia a los escogidos.
Y eso será pronto. Eso será pronto. Cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la iglesia? ¿Hallará fe en nuestro hogar? ¿Hallará fe en nuestro corazón? Que el Espíritu Santo traiga convencimiento para nosotros estar posicionados, creyendo que Él es el principio y Él es el fin. Y mientras estemos dentro de ese perfeccionamiento, de esa obra que Él está haciendo, tengamos por seguro que Él hará justicia. Ahora bien, el libro de Hebreos en el capítulo 11, en el verso 1, da la definición exacta de fe. Por eso digo, no podemos tener oídos abiertos para otras opiniones, para filosofías, para positivismos de lo que implica tener fe. Ni siquiera lo que nosotros creemos de forma humana lo que significa tener fe. Nosotros tenemos que tener siempre el sustento de la palabra para que haya cumplimiento. Y Hebreos capítulo 11 en el verso 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Si Él dice que pronto hará justicia, yo tengo certeza en mi corazón por medio de la fe de que eso va a ocurrir. Todas las promesas en Cristo, a través de las promesas de Dios a través de Cristo son en el sí y son en el amén. Yo quiero que seamos levantados en nuestro espíritu en este tiempo. Y no seamos, dice la Escritura, como los que no tienen fe, como los que viven ajenos a la vida de Dios, como los que no tienen aprovechamiento de saber que el Señor es su Dios y que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y Él nos dio fe, certeza de lo que se espera. Pero también dice que le añade convicción ¿a qué? ¿A qué? Vamos a animarnos. ¿A qué? A lo que no se ve. ¿Habrá algo que todavía no ves? ¿Habrá algo que todavía no veo? ¿Habrá algo que todavía no veamos? Sí, pero va a tener cumplimiento por medio de la fe. Nosotros creemos por su palabra que Él volverá y nos sacará de esta tierra de corrupción, donde todo todavía está incompleto. Pero cuando estemos con Él cara a cara, entonces vamos a ver a Dios tal cual es y Él nos verá a nosotros de forma completa porque Él va a cumplir su promesa, va a cumplir su obra en nosotros, la va a terminar hasta el tiempo que Él regrese. Así hay un montón de cosas en los otros órdenes de nuestras vidas que están sustentadas o deberían estar sustentadas por la convicción y por la certeza. Voy a ilustrar simplemente. ¿Será que todavía tu esposa no está en este lugar? ¿Tu esposo no está en este lugar? ¿Tu mamá, tu familia, tu amigo, tu amiga, tu compañero? Familiares. ¿Será que hay algo que estamos necesitando que todavía no lo tenemos en las manos, pero la fe alcanza para que haya convicción, para que podamos tener presente que hay una certeza de parte del Señor? Pero para eso necesitamos permanecer en fe, no titubear, no tener idas y vueltas con respecto a la fe. Necesitamos posicionarnos de una vez en la fe que vino a través de Cristo y que se sostiene a través de Cristo y que tendrá un cumplimiento a través de Cristo. ¿Será que hay algo que todavía no vemos y lo necesitamos? Hay
que dejarse perfeccionar en la fe. Hay que oír su palabra. Hay que oír a Cristo. Y yo digo amén. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. ¿Quién tiene que tener la certeza? Nosotros. ¿Quién tiene que tener la convicción? Nosotros. ¿Quién la dio primeramente? El Señor. Si Él la dio, dice que está ocupado en que nosotros podamos tener presente todos los estadios que necesitamos para alcanzar el cumplimiento. Él no va a hacer lo que tenemos que hacer nosotros. Porque la fe es acción, opera. Tiene que haber obras de fe. Nosotros mostramos nuestra fe por medio de obras. No de actividades, no de cuestiones humanas. No. Nosotros demostramos nuestra fe por medio de obras de fe, que son vestidos, que tiene el creyente. Ahí entonces radica que estamos caminando bajo la certeza y bajo la convicción. Para eso hay que trabajar, ya lo dijo Jesús, trabajen por las cosas que no se ven, por las cosas eternas, por las que en definitiva a vida eterna permanecen. A veces ponemos todos nuestros esfuerzos en las cosas que se ven, que son tangibles, que están al alcance de nuestra mano. Y desarticulamos la fe. No estoy diciendo que esas cosas no sean importantes, pero le damos énfasis. Y nosotros tenemos que ordenar eso para que tenga aprovechamiento. La iglesia fue llamada a darle el orden que tienen todas las cosas, según Dios. Es la entidad que tiene justamente esa potestad, ese gobierno de ordenar las cosas según Dios. Desde el momento en que somos iglesia de Cristo, somos del reino de Dios, las cosas tienen que posicionar, ordenarse según Dios. Porque si no hay una fricción, porque si no nosotros mismos nos auto boicoteamos con respecto a la fe. Porque tenemos la palabra, pero muchas veces como que insistimos. No digo que sea a propósito, sino que por no tener en cuenta la palabra y a Cristo hacemos cosas que son contrarias y no nos permiten caminar en fe. Necesitamos que eso siempre esté ordenado. Y todo lo demás va a ser añadido porque esa es la justicia de Dios. Busquen continuamente el reino y su justicia. Todo lo otro que lo necesitamos y que dice que nuestro Padre que está en los cielos no sabe, está ajeno. Él lo sabe. Él lo sabe. Él sabe de nuestras necesidades. Quiero recordarle a la iglesia que Él conoce muy bien cuáles son nuestras necesidades. A eso hay que aplicarle fe y manejarlos en el reino, porque todas esas cosas Él las va a poner alrededor nuestro. Lo creemos. Hay diferentes facetas de la fe. Por ejemplo, la fe es un rudimento. Eso dice Hebreos en el capítulo 6, en el verso 1. La fe es un cimiento. Pero también la fe es un don. Eso dice 1 Corintios capítulo 12, verso 9. Es un regalo que va
creciendo conforme nosotros le damos y acompañamos ese crecimiento. Pero es un regalo, es un don. Certifica lo que la Escritura dice y mencionábamos. Él es el autor. Él nos dio fe. Y lo que se nos es dado es un regalo. Preciado. Pero la fe también es ley, conforme Romanos capítulo 3, verso 27. Es un parámetro. La fe es determinante en la vida del creyente. Parece algo redundante, parece algo trivial, parece algo que lo sabemos desde el primer momento, pero eso tiene que ir perfeccionándose, porque si no es apagado, porque si no disminuye. Y en vez de estar posicionado en otros niveles de fe, no solo que nos estancamos, sino que muchas veces retrocedemos. Aquello que teníamos presente en cuanto a la fe se corrió. Ya no lo distinguimos. Eso es lo peligroso. Entonces no actuamos en consecuencia de lo que creemos. La fe es una puerta, Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, verso 27. Por cuestiones de tiempo no me detengo en cada pasaje. La fe es escudo y coraza. Yo digo amén, conforme la armadura que el Señor ha dado en Efesios capítulo 6. La fe es espíritu. Dice que tenemos un espíritu de fe. Segunda de Corintios 4:13. Y la fe es un fruto. Gálatas capítulo 5, verso 22. La fe, en todas sus instancias, importantísima. No como algo que simplemente nosotros decimos, yo tengo fe, que todo va a cambiar. Y a veces casi con un espíritu abatido, a veces como en derrota, cuando la fe es de Cristo, la ha dado Él, y Él es poderoso, mis amados. Sí, tengo fe. Sí, vamos a adorar al Señor. Y a veces hasta nos falta fuerza para levantar las manos. Y a veces me doy cuenta que, valga la redundancia, no nos damos cuenta que necesitamos romper con estructuras. Porque dice que muchas veces hay lazos que no nos permiten adorar al Señor. Un lazo, una soga, una cuerda, lo que hace es justamente atar el cuerpo, pero detener las extremidades, para que no haya movimiento, para que no se pueda avanzar. Entonces, tenemos que tener presente eso. Es por medio de la fe. Porque si no tenemos presente eso, no le estamos dando aprovechamiento a lo que la fe, a lo que la Escritura está diciendo. ¿Qué me importa? El pastor dice que hay que levantar las manos. Yo no digo porque usted se va a ver más lindo para mí que levante las manos. No. Es una liberación. Es una proclamación. Es mi devoción al Señor. Me vuelvo loco. La Biblia menciona que alguien restauró la adoración de una forma genuina. Ese fue David. Y dice que la iglesia tiene, después dice que se deterioró. Pero dice que la iglesia está restaurando nuevamente el tabernáculo ¿de quién? De David. Eso lo dice Hechos de los Apóstoles. No está enmarcado simplemente en el Antiguo Testamento. El libro de Hechos de los Apóstoles, donde el Espíritu Santo
toma un papel fundamental. Dice que ese tabernáculo tiene que restaurarse. Y dice que David se volvió loco en la presencia de Dios. Y al Señor le agradó. Se entiende lo que digo cuando se volvió loco, ¿no? Hay que aclarar todo. No voy a adorar a ver si me vuelvo loco. Más de lo que estoy. Pero eso es fe. Porque si no creemos eso, entonces está el enemigo, que el Señor lo reprenda, que conoce también la Escritura, que también cree, y que los demonios creen, pero tiemblan delante del Señor. ¿Qué sería de nosotros? El enemigo nos está diciendo, no, pobre, no quiere levantar las manos, vamos, quédate ahí tranquilo, ahí. Vamos a darle tiempo al hermano. Él quiere matar, hurtar y destruir. Hermanos, el tiempo de alabanza no es un tiempo para llenar un espacio en la liturgia de lo que llevamos adelante. Es un tiempo crucial. Es una apertura. Decidimos pasar al otro lado. Pero es por la fe. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe? ¿Hallará fe? Que el Señor nos conceda en este tiempo especial de ministración darnos cuenta de todas estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Pronto Él hará justicia, y eso tiene que ver con nosotros. Todo lo que nosotros hemos creído, dice que Él lo va a tomar como justicia por medio de la fe. Hay 3 instancias en donde la Escritura habla de lo mismo, de la fe de Abraham, que fue contada como justicia. Romanos capítulo 4, verso 3, porque ¿qué dice la Escritura? A ver, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham. ¿A quién le creyó? A Dios. ¿Y qué pasó? Le fue contado por justicia. Qué hermoso que nosotros somos, por medio de la fe, hijos de Abraham, porque dice que Dios eligió a Abraham para que sea el padre de muchas naciones, por medio de la fe. Por medio de Abraham, nosotros también somos hijos de fe. El posicionamiento que se le dio a Abraham es el que nos alcanzó a nosotros. Eso es importantísimo, por eso dice que hay obras que hizo Abraham por medio de la fe que nosotros también tenemos que hacer. Pero muchos de otras religiones, de otros posicionamientos judaizantes, aún muchos judíos ortodoxos toman mayor esa fe. Nosotros la creemos en ese posicionamiento, pero para que no haya confusión, se presentó el Señor. Y en una oportunidad dijo, mayor que Abraham, yo soy, yo soy, yo soy. Entonces, ¿en qué quedamos, pastor? Claramente Él es el autor, el mismo que le dio la fe a Abraham. Sobre esa fe y sobre esa justicia, sobre esa credibilidad, sobre lo que manifestó Abraham, la justicia de Dios vino con cumplimiento. Y eso es lo que tiene que acontecer con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gálatas capítulo 3, versos 6 al 8 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, ¿cuántos son de fe? Acá estamos, Señor. Estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, gracias, Señor, que nosotros que no éramos pueblo,
Nos justificaste. Nos justificaste. Qué maravilloso, qué maravilloso, qué bondad, qué misericordia. Siendo de la gentilidad, estando sin oportunidades, estando fuera, nos hizo pueblo, nos dio la posibilidad y la potestad de alcanzar a ser sus hijos y sentarnos a la mesa para siempre. Continúa diciendo, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y acá estamos, los de fe y los que queremos ser perfeccionados en la fe, los que queremos estar posicionados en el Señor para que cuando Él venga nos encuentre de esa forma, teniendo fe y que tenga aprovechamiento. Tercer texto, Santiago capítulo 2, verso 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Es importante entonces alcanzar la estatura de fe, en donde no nos quedamos en estadios de fe. No se detiene la obra de perfeccionamiento. Acá hay algo fundamental, no es poca cosa. El Señor lo llamó su amigo. O sea que se puede ser amigo de Dios. Siempre recordamos el estadio que el creyente transita. Oyente, creyente, discípulo, siervo, amigo. Pronto Él hará justicia. Necesitamos crecer. Wow. Ahí está en la pantalla. Impresionante. Es importante para el Señor encontrarnos con fe. Necesita ser perfeccionada. Hemos mencionado las facetas para que nosotros tengamos el radio, el parámetro, en donde tengamos que ajustar lo que haya que ajustar. No es una fe natural, porque la fe que viene de Cristo es una fe sobrenatural, está por encima de. No es un promedio, no está en la media, no. La fe de Cristo es la que alcanzó para nosotros tener salvación y vida eterna, para que podamos entender que somos la iglesia que va a ser tenida por digna de escapar de todas las cosas que vendrán y poder formar parte de ese casamiento, de esas bodas que Él tendrá con su amada, con su esposa. Y acá estamos. Amén. Termino. Tengo la Biblia, la palabra, Romanos capítulo 10, donde comenzábamos leyendo que la fe viene por el oír, como una conclusión de lo que tenemos que tener en cuenta, pero con anterioridad pone bases la Escritura para que nosotros tengamos solvencia y para que nadie nos corra de esos niveles de fe. Vamos a ponernos de pie, así podemos recibir esta última parte de la administración y poder adorar al Señor con todas nuestras fuerzas y con fe. Y las ligaduras se van a cortar en el nombre de Jesús. Y los cuerpos van a ser sanados en el nombre de Jesús. Las mentes van a ser liberadas. Se va a establecer la fe
como un manto para que nosotros podamos estar cubiertos en su nombre. Dice la Escritura, Biblia, la palabra, Romanos capítulo 10, verso 8. Lo que dice la Escritura es esto. La palabra está muy cerca de ti. Yo digo amén. Cristo está cerca tuyo y está cerca mío. Él está en medio de nosotros. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, donde prevalece la Escritura, ahí está Cristo. Dice la voz apostólica, casi que si extiendo mis manos, yo lo puedo tocar. La palabra está muy cerca. Está en tus labios y en tu propio corazón. Y se trata de la palabra de fe que nosotros proclamamos. ¿Dónde están los que proclaman la fe? Nosotros proclamamos la fe. Está en nuestros labios y está en nuestro corazón. Si pues tus labios confiesan que Jesús es el Señor y crees en tu interior que Dios lo hizo resucitar triunfante de la muerte, serás salvo. Porque se necesita la fe del corazón para que Dios nos restablezca en su amistad. Y la pública confesión de esa fe pueda obtener salvación. Siempre que proclamamos al Señor, estamos proclamando fe. Recordemos, mis amados hermanos, no podemos dejar de decir, no podemos. No hay opción. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hoy viene fe. Levanta tus manos al cielo. Hoy viene fe. Hoy viene fe conforme hemos oído la palabra. Hoy viene fe. Hoy viene fe a mi corazón. Hoy viene fe que me va a alcanzar para entender que lo que espero, lo que todavía no veo, conforme la convicción, conforme la certeza que viene por medio de la palabra, tendrán cumplimiento. Tendrán cumplimiento en esta casa, tendrán cumplimiento en tu familia, tendrán cumplimiento en tu vida personal, tendrá cumplimiento la palabra. Lo que dice la Escritura es que Cristo está cerca. Él está en medio nuestro. Y nosotros lo creemos. Señor, venga ese aumento de nuestra fe, pero también venga firmeza y perfeccionamiento, para que el día en que el Hijo del Hombre regrese, nos se encuentre con fe, nos se encuentre con fe. Señor, en el nombre de Jesús hacemos pacto para que cuando vengas, nos encuentres haciendo así. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dale un aplauso con fe al que vive para siempre. Adoremos alegremente a Dios y saltemos a la roca de nuestra salvación. Venid y anunciemos con cánticos su amor. Levantemos alabanzas, gloria y honra a nuestro Dios. Entremos en su presencia con alabanzas, proclamando con cánticos porque Él es nuestro Dios. Venid y adoremos, postrémonos delante del Señor, nuestro Dios. Venid con alabanza, con manos levantadas hacia Dios, en adoración.
adoremos porque eres nuestro Dios. Venid, venid y adoremos, postrémonos delante de nuestro Dios. Venid con alabanzas, con manos levantadas hacia Dios. En adoración, en adoración. Venid, venid y adoremos, postrémonos delante del Señor, nuestro Dios. Venid con alabanzas, con manos levantadas hacia Dios, en adoración. Entremos en su presencia y adoremos en su presencia, y adoremos en su presencia hoy. Entremos en su presencia, adoremos en su presencia, y adoremos en su presencia hoy. Venid y adoremos delante del Señor, nuestro Dios. Venid con alabanza, con manos levantadas hacia Dios, en adoración. Venid y adoremos, postrémonos delante del Señor, nuestro Dios. Venid con alabanza, con manos levantadas hacia Dios, en adoración, en adoración. En adoración. Con manos levantadas, con aplausos, con cántico. Que a su nombre